Hola, ¿cómo están? Espero se encuentren súper bien el día de hoy. Y bueno, como ustedes ya saben, vamos a hablar hoy de algo que me encanta, que es la poesía. Y vamos a hablar de la poesía contemporánea. Es importante tener en cuenta que la poesía clásica y la poesía contemporánea tienen una diferencia en sus características y en la forma en que el poeta aborda las letras para componer dicha poesía. Hoy vamos a hablar de cómo podemos hacer para escribir poesía contemporánea, que ha sido uno de los grandes problemas de la mayoría de escritores, que de pronto caen en escribir en verso, que también es muy lindo, es clásico, ¿no? Podemos llamarlo poesía clásica, pero que en el momento que quieren escribir diferente se les dificulta bastante. Cuando hablamos de poesía contemporánea, tenemos que tener en cuenta que nos estamos alejando de lo clásico, como les decía antes. Quiere decir que en este caso no vamos a hablar ni de métrica ni de rima, que son características que se incluyen cuando hablamos de poesía clásica o verso clásico. ¿Quieres escribir poesía más hacia lo contemporáneo? No quiere decir que tengas que romper la línea de la métrica o la rima, pero en lo posible vas a tener que romper con ciertos paradigmas que vienen del verso clásico. Bueno, y este video, más allá de enseñarles o mostrarles qué es la poesía contemporánea, porque esto muy bien lo podrían hacer ustedes buscando en Google, por ejemplo, haciendo una búsqueda, es mostrarles a través de mi experiencia como escritora, de mi ejercicio escritor, con los poemas que he hecho públicos y que tengo también dentro de mi ejercicio privado, cómo se debe escribir poesía contemporánea según Alicia Lee, ¿no? Por supuesto, como siempre les digo, en todos los videos que yo realizo de esta índole, busco darles mi punto de vista personal. No quiero decir que ese sea el único camino, y eso siempre lo aclaro, porque hay muchas otras maneras, pero es desde la experiencia que yo he adquirido, cómo les puedo ayudar a que ustedes realicen la poesía de esta manera, que escriban poemas contemporáneos, más dados a la época actual en la que vivimos. Bueno, y en primer lugar es importante tener en cuenta que cuando hablamos de poesía contemporánea nos vamos a salir un poco de la línea clásica, ¿no? Entonces es importante primero conocer, como les decía inicialmente, qué es la poesía clásica y cómo está conformada, ¿no? Que tiene versos, que los versos se contaban, ¿no? Hay una serie de diferentes tipos de versos por el número de sílabas poéticas, aparte, ¿cierto?, la forma de las estrofas, aparte la métrica, aparte la rima, etcétera, etcétera, etcétera. Adicional al contenido, ¿cierto?, o el contexto en el que se movía el verso clásico o en el que se mueve aún hoy en día. Es importante primero conocer esto, ¿cierto?, para ya poder entrar a mirar entonces cómo escribo yo un tipo de poema que esté un poco en contraste, ¿no? Que es como nace la poesía contemporánea a mediados del siglo XX, ¿no? Con estos poetas que plantean otro tipo de comunicación poética a través de un verso que se denominó verso libre, ¿no? Un verso que se salía y rompía un poco con esta normativa con la que venía lo clásico. Bueno, en este caso, y como lo he hecho en otros videos, les voy a mostrar, ¿no?, mi ejercicio escritor desde mi poemario, porque en este momento estoy realizando un poemario nuevo que se llama 100 poemas y una luna, pero todavía no ha sido publicado, entonces todavía lo tengo ahí en secretico para que ya ustedes se animen a leerlo más adelante. Este ya ha sido publicado en mi primer libro, ¿no?, que se llama Después de la tormenta, y desde acá les voy a mostrar un poco de lo que les estoy hablando, ¿no? Cómo logro hacer la construcción del poema contemporáneo. Entonces, primero, la escogencia de la temática. Creo que es vital cuando estamos escribiendo poesía contemporánea que miremos la temática, ¿sí?, de la cual vamos a hablar. Si hablamos de contemporáneo, yo creo que es definitivamente importante escoger un tema donde estemos abordando temáticas más actuales, ¿no? Por ejemplo, en este caso yo tengo un poema que se llama Roma, que quiere decir al revés, amor, ¿no? ¿Y por qué primero lo llamo Roma? Porque en el caso del amor, el amor digamos que ha sido uno de los temas más abordados, sobre todo en la poesía clásica, pero a medida que hemos evolucionado como sociedad,
se ha cambiado mucho la dinámica de lo que es el amor. Y no solo eso, sino sobre lo que pensamos nosotros mismos de lo que es el amor o los diferentes tipos de amor. Entonces yo abordo desde este poema que se llama Roma y se los voy a compartir ahorita, el tema del amor, ¿cierto? Pero dándole una perspectiva más moderna, por decirlo de alguna manera. Y de ahí ya se empieza a construir la poesía contemporánea. Bueno, entonces como les digo, les voy a compartir parte del poema en primera instancia y luego el poema completo, pero vamos a mirar el tema de las estrofas. ¿Qué cambia cuando hablamos de estrofas, cuando hablamos de poesía clásica, a comparación de la poesía moderna? En primera instancia, que la estrofa en la poesía contemporánea no tiene un patrón, por decirlo de alguna manera. Ustedes ven poemas clásicos, ¿cierto? En los cuales vamos a ver la típica estrofa de 3 versos o de 4 versos en línea y luego continúa la siguiente estrofa con otra cantidad de versos, ¿cierto? En este caso, en la poesía contemporánea, se rompe esa línea y la idea es que nos atrevamos a escribir sin necesidad de tener ese patrón clásico de estrofas. Entonces, por ejemplo, he aprendido en el camino que solo pierde cuando se pierde a sí mismo y deja de buscarse. Cuando para sentirse bohemio y enamorado, deja su tiempo y su vida sumergido en los recuerdos, en momentos que desaparecieron del espacio, en un plano inexistente de la materia. Hasta ahí va la primera estrofa, ¿cierto? Yo empiezo diciendo, es mentira que el que se enamora pierde. Y lo tomo como un párrafo aislado completamente, incluso lo pongo en itálica y empiezo ahí. Entonces, en primera instancia, lo que yo les recomiendo es que si quieren escribir poesía más contemporánea, más moderna, traten de salirse de la línea clásica sin temor al resultado, ¿no? Porque muchas veces cuando escribimos poesía y cuando la hacemos pública, esperamos que a las otras personas les guste, obviamente, y que nos den su opinión. Y muchas veces el riesgo de escribir algo que previamente no ha sido escrito o salirnos de la norma causa temor, ¿no? Pero entonces en primera instancia tenemos que tener en cuenta que tenemos que romper con el patrón del verso clásico y eso lo hacemos también a través de la construcción del poema, construcción de estrofas que no sean lineales, ¿cierto? Y que rompan con el patrón que trae un poema clásico. Bueno, ¿y qué pasa cuando dentro de las estrofas están los versos, ¿cierto? Y en verso clásico generalmente se acostumbraba a contar los versos y se les denominó de una manera diferente, se les puso un nombre distinto de acuerdo a la cantidad de sílabas poéticas que tenían los versos, ¿cierto? En este caso, cuando hablamos de poesía contemporánea, no vamos a contar la cantidad de sílabas poéticas de los versos. Ni siquiera creo yo que es necesario en este caso que tú hagas versos que estén alineados y me voy a explicar ya con un ejemplo más claro en este mismo poema. Cuando empiezo, he aprendido en el camino, hago una pausa, ¿no? Y es importante y es algo que he aprendido y aprendí eso hace muy poco realmente, que cuando tú haces la lectura del poema y cuando el poeta, el escritor, el autor del poema para el verso en un sitio es porque debe haber una pausa. Si el poeta, le pone un punto, quiere decir que en la lectura debe haber una pausa. Si es un punto aparte, una pausa larga. Si es un punto seguido, una pausa más corta. Si es una coma o si omite la coma, todo es importante porque eso da también la lectura del poema y lo hace más moderno, ¿sí? Rompe con esas líneas tradicionales. Entonces, por ejemplo, acá yo digo, he aprendido en el camino, no pongo ningún signo de puntuación, lo cual quiere decir que la lectura va a ser corrida. He aprendido en el camino que solo pierde cuando se pierde a sí mismo y deja de buscarse. Coma. Si se dan cuenta, esos dos primeros versos son totalmente distintos, ¿no? Si vamos a hablar de sílabas poéticas, como se habla en el verso clásico, vamos a ver que son dos versos que están uno muy corto y el otro podría ser demasiado largo, ¿no? Pero precisamente de eso se trata la poesía más contemporánea, la poesía moderna, sí, que es la que de pronto hoy en día está prelando a través del verso libre y también de la prosa poética, que es un poco diferente, ¿no? Pero en este caso nos vamos a centrar un poco más en el verso libre, pero que también ha traído una nueva perspectiva a lo que es la poesía nueva, la poesía de nuestra época. En ese tercero y cuarto verso, yo podría decir, cuando para sentirse bohemio y enamorado deja su tiempo y su vida sumergido en los recuerdos, y podría ponerlo en un solo verso largo, ¿no?
Obviamente también al cuadrarlo tú cuando estás escribiendo en Word y cuando lo vas a publicar en el libro, también tienes que ir mirando que el verso no quede demasiado largo para que no vaya a quedar cortada alguna palabra. Entonces yo simplemente hago una pausa donde dice: deja su tiempo y su vida sumergido en los recuerdos, en momentos que desaparecieron del espacio. Y pongo una coma, quiere decir que va una pausa pequeña, en un plano inexistente de la materia. Punto. Hasta ahí va mi primera estrofa. Si se dan cuenta, tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6 versos, ¿cierto? Que tienen diferentes cantidades y ya vamos a hablar ya de una estructura más clásica de sílabas poéticas, cosa que no se cuenta en el verso, en el verso libre, ¿no? Del cual estamos hablando. En la segunda estrofa, que es mucho más pequeñita, dice: se pierde cuando en la espera constante de la retribución de sus actos se consume en el sufrimiento. Y esa primera se pierde, paro ahí, ¿cierto? No pongo coma, no pongo punto, va de corrido. Y luego un verso largo, dice: cuando en la espera constante de la retribución de sus actos, paro ahí, no hago ninguna pausa ortográfica, de puntuación. Y finalmente digo: se consume en el sufrimiento, punto final. Ahí de la segunda estrofita pequeñita, ¿no? Luego viene la tercera, dice: al amor romántico, paro ahí, sin pausa de puntuación, no coma, no punto, los insensatos le han arrancado las espinas. Paro ahí con una coma, una pausa breve. Lo pretenden perfecto e inmaculado, coma, ¿sí? Otra pausa. Niegan sus sentidos, pausa pero sin ninguna puntuación, a la simple comprensión. Ahí también hay una pausa en el verso, pero no pongo tampoco signo de puntuación, quiere decir que se leería de corrido, de que la reciprocidad no es equidad absoluta, coma, que te amen como amas, hago ahí pausa, pero tampoco pongo coma, punto, se lee de corrido, o amar como otros pretenden, exactamente lo mismo, se sigue leyendo de corrido, no es más que un absurdo absoluto, se sigue leyendo de corrido, una total paradoja. Entonces, en segunda instancia es importante hacernos amigos de los signos de puntuación para poder dar el mensaje que queremos al lector a través de este poema contemporáneo. Si ustedes se dan cuenta, aquí en esta primera parte que les estoy leyendo, al amor romántico, hago una pausa ahí en romántico. Yo podría haber dicho: al amor romántico los insensatos le han arrancado las espinas, en un solo verso, ¿sí? Entonces, vuelvo y lo repito, la idea del poema contemporáneo es que tú como poeta, tú como escritor, te permitas, ¿cierto?, mostrar a través de tu personalidad creativa, ser, ¿no? Empezando por ahí. Y dos, ¿qué le quieres mostrar al lector? Entonces, para mí, por ejemplo, al amor romántico, yo quiero que él haga una pausa ahí, o ella, quien esté leyendo, haga una pausa porque me estoy refiriendo al amor romántico y cómo lo veo, ¿cierto? Y cómo considero que sea de una u otra manera castrada la idea del amor romántico a ciertos lineamientos, ¿cierto? Entonces, este poema es una muestra, por decirlo de alguna forma, de esa inconformidad que tengo yo como escritora hacia lo que se ha llamado amor romántico, como cuando yo de pronto tengo una idea mucho más amplia de lo que puede ser eso, ¿no? Digo después: los insensatos le han arrancado las espinas. Entonces, ahí vamos con la tercera parte, ¿cierto? O el tercer paso, como ustedes lo quieran tomar, o la tercera fase de cuando vamos a hablar de poesía contemporánea. Y es el hecho de que usemos imágenes poéticas. Es súper importante que tengamos en cuenta que el hecho de estar escribiendo poesía contemporánea no quiere decir que vamos a dejar las figuras literarias o la llamada retórica o imágenes poéticas de lado. Es súper importante que tengamos en cuenta que la poesía sin figuras retóricas no es poesía. Podría ser otro tipo de texto, ¿cierto? Distinto, pero no va a ser un poema si no contiene imágenes poéticas o si no se hace uso de las figuras literarias. Yo en algún punto, y aquí van a encontrar ustedes varios videos, si quieren ir a ver y de pronto no conocen mucho, donde les hablo un poco más de las figuras literarias, ¿cierto? Y la idea es ¿cuál? Que ustedes tengan en cuenta que si hablamos de poesía vamos a tener que hablar de figuras literarias y de imágenes poéticas, y esto, según lo que he podido ver, es de lo que más se dificulta o lo que más se les dificulta más bien a las personas a la hora de escribir poesía contemporánea.
Para darles una muestra más clara de lo que les estoy hablando de la retórica con este mismo poema, ¿cierto? Les voy a mostrar entonces. Dice, los insensatos le han arrancado las espinas. Cuando yo hablo de que los insensatos le han arrancado al amor las espinas, hablo de manera metafórica, ¿cierto? No estoy diciendo literalmente que las personas insensatas, los que yo considero insensatos, le han quitado al amor lo que llamamos el dolor, ¿no? Porque las espinas tienen un simbolismo y es súper importante cuando hablamos de poesía usar el simbolismo a la hora de expresar lo que queremos expresar. En este caso, para mí, las espinas, como en la rosa, representan la belleza también del amor, pero a través del dolor, muchas veces del sacrificio, incluso en muchas apartes del sufrimiento, ¿no? Como se ha dicho, o como tal vez muchos de nosotros hemos tenido que pasar por X o Y situación. En ese caso es súper importante que usemos esa simbología a través de la retórica, no solamente usando metáforas. Hay una cantidad de figuras literarias que podemos usar, pero en este caso en puntual, entonces yo no hablo de manera literal, yo no digo, al amor las personas le han quitado el dolor, ¿sí? Y por eso se deja de llamar amor. En vez de decirlo de manera tan directa y tan literal, y para que suene mucho más poético, ¿sí? Y más contemporáneo, entonces uso la retórica para darle fuerza al verso. Entonces digo, los insensatos le han arrancado las espinas, lo pretenden perfecto e inmaculado. Y en este caso, como les digo, ahí está la crítica directa a ese amor que se ha considerado por muchos años como perfecto e inmaculado, limpio, sin mancha, ¿no? Cuando yo considero que el amor tiene una cantidad de fases en lo que se refiere al amor humano, ¿no? Como lo conocemos y como lo percibimos, ¿no? Porque cada quien percibe el amor de una manera diferente. Entonces, ahí viene directamente mi postura como escritora, y es importante porque creo que la poesía moderna nos ha permitido a los autores mostrar nuestra forma de pensar, mostrar nuestra opinión frente a un tema a través, por ejemplo, de la poesía, ¿no? Es importante, creo que siempre ha pasado, incluso cuando se hablaba mucho más del verso clásico y cuando los poetas escribían mucho más tradicionalmente, ¿sí? Igualmente ellos tienen una postura frente a lo que se vivía en su momento, en su época. Entonces es importante, si queremos escribir contemporáneamente, si queremos escribir más moderno, ¿cierto? Y cambiar un poco la línea, romper un poco con esas formas, que nos pongamos, nos paremos en la época en la que nos estamos moviendo, en la época actual. Entonces el amor va a seguir siendo un tema del cual vamos a seguir hablando por siglos, yo considero, pero va a cambiar y está cambiando radicalmente de muchas formas. Si hablamos hace 2 siglos de lo que una persona de hace 2 siglos atrás, un poeta, un escritor o una persona que no sea escritora o escritor, ¿qué pensaba sobre el amor? Pues yo creo que vamos a encontrar una diferencia bastante grande, y eso es importante, pararnos en la época en que estamos también para poder escribir de la mejor manera y pues que sea realmente moderno. Bueno, y por último, y creo que pues este video puede dar para mucho más, probablemente haga un segundo video donde les explique un poco más de cómo construyo yo la poesía contemporánea, cómo la veo y cómo la considero, ¿cierto? Desde mi punto de vista profesional y personal. Creo que no se me puede quedar por fuera el hecho de la investigación, ¿sí? Hace poco tiempo hablábamos en un taller al que tengo la oportunidad de estar asistiendo, un taller maravilloso del cual les hablaba en algunos momentos, que ya está próximo a finalizar, y hablábamos del tema de la construcción de la poesía, ¿no? Y lo importante que es la investigación. Yo considero que investigar sobre las temáticas o saber, conocer, nos va a ayudar a ampliar la perspectiva que tengamos del mundo actual. Entonces, por ejemplo, yo quiero hablar, en mis poemas quiero hablar sobre la guerra, entonces tengo que saber cómo se vive la guerra en este momento, porque si me voy a remitir a cómo se vivía hace, no sé, 100 años atrás, por ejemplo, pues va a ser algo totalmente diferente a cómo se vive hoy en día. Si voy a hablar de la inequidad, si quiero hablar sobre la injusticia, si quiero hablar sobre la política, bueno, ustedes pueden hablar de lo que quieran, se ha hablado de absolutamente todo, ¿no? Y también es importante que el poeta contemporáneo entienda que puede hablar de cualquier tema. Tú le podrías hacer un poema a un zapato, incluso hay poetas clásicos, o existieron poetas clásicos que le escribieron, por ejemplo, a la nariz. Es importante tener en cuenta que las temáticas son variadas, pero si no las conocemos,
va a ser muy difícil que las abordemos, y más aún desde la poesía, que es lo que a muchos escritores se les complica a la hora ya de empezar a crear a través de un poema esa historia que queremos contar. Bueno, no me puedo quedar con las ganas, antes de finalizar el video, de compartirles el poema de la nariz. Se los iba a dejar en la cajita de descripción, pero prefiero hacerlo aquí directamente. Ya si ustedes quieren buscarlo, conservarlo, analizarlo, pues súper chévere también. Les dejo el enlace aquí en la cajita para que ustedes lo puedan consultar. Es un poema del señor Francisco de Quevedo, y él no es un poeta contemporáneo, pero ahí es donde nos damos cuenta que tenemos, y como les decía en la primera parte del video, es importante conocer la poesía clásica para darnos cuenta que existieron autores que siempre quisieron romper la normativa, a pesar de que posiblemente eran tradicionales según su época. Entonces les voy a leer el poema. Érase un hombre a una nariz pegado, érase una nariz superlativa, érase una nariz sayón y escriba, érase un peje espada muy barbado, era un reloj de sol mal encarado, érase una alquitara pensativa, érase un elefante boca arriba, era Ovidión nazón más narizado, érase un espolón de una galera, érase una pirámide de Egipto, las 12 tribus de narices era, érase un naricismo infinito, muchísima nariz, nariz tan fiera, que en la cara de Anás fuera delito. ¿Sí? Entonces, si nos damos cuenta, Quevedo en este caso usa la típica estructura clásica del poema clásico en ese momento, que eran estrofas entre 4 y 3 versos. Los primeros son 4 versos, 4 nuevamente la segunda estrofa, tercera estrofa 3 versos y cuarta estrofa 3 versos nuevamente. Y si se dan cuenta, existe la rima. Entonces, por ejemplo, rima érase un hombre nariz pegado, y luego dice érase una nariz superlativa, érase una nariz sayón y escriba. Entonces, normalmente ya es un tipo de estrofa, ¿cierto?, en la cual el primer verso rima con el cuarto y el segundo con el tercero. Entonces, ahí, como se dan cuenta, hay una estructura, y aún así Quevedo le escribía algo que probablemente no era muy tradicional en la época, porque en esa época se hablaba de pronto de amor, más de desamor, de batallas, cuando empieza a surgir la poesía épica, que incluso hablamos desde los griegos, épocas mucho más lejanas a la nuestra y que históricamente hemos conocido la mayoría de nosotros, ¿no? Entonces ahí vemos que aún así, aún cuando es un poema clásico, se rompe la línea por parte del poeta en lo que se refiere a temática. Más aún debemos hacer hoy nosotros, los poetas que nos encontramos en este siglo XXI y que tenemos la oportunidad de ver el mundo muy diferente a como tal vez lo hacía Francisco de Quevedo o cualquiera de los poetas clásicos que nosotros mismos conocemos y que hemos leído. Bueno, y el último punto que voy a abordar, que es súper importante, es que leamos poesía. Para poder escribir debemos leer, ¿sí? Y no digo que el hecho de que tú no leas no te va a permitir escribir. Yo siempre lo he dicho, lo he hecho público incluso muchas veces. Puedes escribir, pero va a llegar un momento en que va a carecer tu imaginación, por más amplia que sea, va a carecer de ideas, ¿no? Y la mente necesita, al igual que el cuerpo, ser alimentada constantemente, si no, pues va a ir muriendo y se va a ir aplacando, ¿no? Lo mismo pasa con la imaginación. Es necesario que tú todo el tiempo estés leyendo, ¿cierto?, poesía, si quieres escribir poesía. ¿Y qué pasa? Si te la pasas leyendo solo autores clásicos, pues es muy probable que vas a terminar escribiendo como tus autores clásicos. Es normal. Uno tiende a modelar a las personas, en este caso siendo escritores, a los escritores que leemos. Es normal, y sobre todo en la primera faceta del escritor, en la primera instancia, mientras vas encontrando tu propia voz, ¿no?, tu estilo poético o tu estilo creativo. Entonces, en este caso es importante que si quieres escribir más contemporáneo, más moderno, pues empieces a buscar otro tipo de autores, te salgas también de esa línea y empieces a buscar autores contemporáneos que de alguna u otra manera te muestren formas distintas de escribir poesía. Y te vas a dar cuenta que las temáticas clásicas, ¿no?, mucha gente de pronto piensa en poesía y siempre piensa en amor romántico. Y eso es normal porque durante mucho tiempo, muchos años, se habló desde la poesía de esta manera, ¿no? Y se le habló a la poesía también desde el amor. Entonces se conocía como amor o desamor, o que eran las temáticas que se abordaban. Incluso si hay alguien que no conoce mucho de poesía, muy probablemente si tú le hablas de poesía, lo primero que va a pensar es que son poemas románticos.
Y hay muchos autores del siglo XX, por ejemplo, que todavía seguían escribiendo en esa misma línea. Hoy en día hay autores del siglo XXI que siguen escribiendo poemas románticos. Y no quiere decir que por el hecho de ser poetas contemporáneos dejemos de hablar de amor o de desamor o de temas clásicos, pero sí los podemos abordar desde una perspectiva más personal y más orientada hacia el momento en que estamos, ¿no? Hacia la época en que nos movemos. Y obviamente, lógico, tiene que ser orientada también hacia la forma en que tú piensas del tema, ¿no? Porque si tú eres clásico, ¿cierto? En tu forma de pensar hacia el amor, pues vas a terminar escribiendo contenido que tenga relación con ello. Si tú no eres tan clásico y eres mucho más abierto en el concepto que tienes del amor o del desamor, por ejemplo, o de la vida en general, pues también eso se va reflejado en el poema. Bueno, eso era todo lo que les quería contar el día de hoy en este video. Yo espero que les haya gustado, como siempre les digo, y que les sirva, por supuesto. Y recuerden que me apoyan muchísimo dejándome un like ahí abajo del video. Tengo otros videos, ya más de 50 videos aquí en este canal, ya un añito larguito que llevamos trabajando en este hermoso proyecto a través de la escritura, de la lectura, de la literatura. Entonces recuerden que también me ayudan muchísimo apoyándome con su like. Si no están suscritos, es la primera vez que pasan por acá. Entonces les recuerdo, yo soy Alicia Leven, escritora colombiana, escritora profesional independiente, y me ayudan muchísimo también con este proyecto de vida enfocados en la escritura, con una suscripción, que me ayuden a compartir el contenido con otras personas, que al igual que ustedes gusten de las letras, de la lectura, de la literatura, y podamos llevar este contenido a muchas otras personas en el mundo, ¿no? Porque ya con la globalización a través de las redes sociales, de esas plataformas como YouTube, pues nos podemos ayudar muchísimo a llegar a personas que mucho antes era imposible, igual que pasa cuando hablamos del verso clásico y lo que estamos haciendo ahora con la poesía moderna. Muchas gracias por estar aquí, por acompañarme el día de hoy, el día que estén viendo este video. Muchísimas gracias. Como siempre les digo, recuerden seguir escribiendo su propia historia y recuerden que ustedes son los únicos hacedores de su realidad. Y no se olviden que ustedes tienen el poder. Recuerden el poder de cambiar su vida y hacerla lo mejor que puedan. Entonces escriban la mejor historia que puedan para ustedes mismos. Una hermosa vida, una bendecida semana y un maravilloso día. Y muchísimas gracias. Ha sido un placer estar nuevamente con ustedes hoy acá. Chao.